En esta ocasión vamos a realizar el reconocimiento de la plataforma, en este caso pues el software Orca Slicer, el cual en sesiones anteriores ya hemos manejado y actualmente muy seguramente es el que se está utilizando. Es un software open source, tiene un repositorio en GitHub que podemos encontrar mucha información y en la web en general para salir de dudas y demás cosas. El objetivo de este video entonces es realizar un reconocimiento de las herramientas, parte de funcionalidades de las herramientas como lo serían tipos de relleno, las calidades, soportes cuando la pieza lo requiere, ¿sí? Configuración de los filamentos y modificación de los perfiles de las impresoras con el fin de identificarlo. Para seleccionar una impresora, dado el caso que no esté configurado o hay un computador nuevo, se nos va a desplegar esta pantalla. Cuando instalamos el programa en un equipo nuevo. La parte impresora sería aquí en este simbolito. Esperamos a que cargue. Este programa también es muy versátil por si hay algún otro tipo de impresora más allá de la que se ha dado por parte de la universidad. Podemos incluir cualquiera que sea y que se encuentre dentro del programa. Listo, una vez ya cargado, en este caso vamos a escribir la marca de la impresora y la referencia, que es una Ender 3 V3 SE. Aquí vemos la máquina. Nosotros lo que haríamos es seleccionar en este caso boquilla de punto 4. Normalmente las máquinas vienen con esa boquilla por defecto. Yo ya la tengo, entonces simplemente le voy a dar cancelar. Aquí ya sería confirmar y continuar hasta el final de la pantalla. Una vez la tenemos, nos va a cargar acá el perfil. Si le doy acá en la plumilla de edición, aquí me voy a dar cuenta de lo que sería el área de trabajo. Son máquinas pequeñas de 22 por 22 centímetros. Todas las máquinas y este tipo de software se manejan en milímetros, entonces para tenerlo muy en cuenta. Y tenemos una altura de 25 centímetros. Si queremos modificar el nombre de la impresora, podemos seleccionar acá. Podemos centro de prototipado, ¿sí? Como un ejemplo, le damos OK y acá ya me aparecería la anterior y la nueva. Esto con el fin también de que si en algún momento algo pasa, se nos enloquece o algo se desconfigura, podemos volver a la versión anterior. Si no queremos tener podemos simplemente eliminarlo y ya quedaríamos solamente con esta, ¿sí? Listo. En filamento, estas máquinas especialmente son para trabajar PLA o PET, son materiales más fáciles de imprimir. También podríamos trabajar materiales flexibles como lo es el TPU, pero en este caso pues lo que nos dotan en los laboratorios, material PLA. Le damos acá en el lapicito y en este caso pues lo que he recomendado siempre es nombrar con la marca del filamento, con el objetivo de diferenciarlos de las otras posibles marcas y tipos de filamentos que haya. Si este no es el caso que aparezca, podemos irnos directamente con el genérico de PLA, el cual va a venir con una temperatura en la parte aquí abajo en la boquilla de 220 grados y la plataforma de 55. Pues esta temperatura es ideal, pero para esta máquina, previamente habiendo hecho test de calibración de temperaturas, el cual también pueden realizar ustedes, se comporta mucho mejor a 215 grados, ¿sí? Para que no nos dejen hilitos, la calidad de impresión sea buena y pues la apariencia también de las piezas sea mucho mejor. Si queremos cambiarle entonces el nombre, le vamos a dar guardar, borramos, podemos poner PLA 4D Lab, como les mostraba. Aquí me dice que ya existe, ¿sí? Que es el que tenemos acá.
Y si vemos, pues acá están las temperaturas previamente puestas que le había dicho. Listo. Hay materiales que se comportan de distintas temperaturas, entonces si ven que un filamento se comporta mejor con, no sé, el color rojo se comporta mejor a 215, pero el color blanco se comporta mejor a 220, entonces lo que podrían hacer es aquí pues nombrar color PLA rojo, ¿sí? Y el otro ponerlo PLA blanco y asimismo cambiar las temperaturas para que se guarde esas configuraciones. Y al momento de trabajarla, pues simplemente seleccionaríamos una u otra de estas opciones. Entonces este sería el apartado del filamento. Aquí en la parte de abajo vamos a ver todo lo que son las configuraciones de la máquina, de la pieza como tal. Entonces vamos a ver lo que es la altura de capa, las fuerzas que viene siendo el relleno, lo interno que va de la pieza, ¿sí? Entonces para ir visualizando todas estas herramientas vamos a añadir un objeto. Tenemos dos opciones de hacerlo. Tenemos aquí donde dice añadir y vamos a buscar una pieza X, ¿sí? Por ejemplo esta. Le voy a abrir y se me carga el archivo o simplemente lo arrastro y lo suelto, ¿sí? Son las diferentes opciones que tengo para interactuar con el objeto y añadirlo. Voy a eliminar una de ellas, ¿sí? Lo tenemos entonces acá. Cuando hablamos de calidad, vamos a laminar acá para visualizarlo, es la altura de capa. Cuando hablamos de la altura de capa, es la separación entre línea y línea que tenemos. En este caso tenemos 0.2 y aquí vemos que entre línea y línea habría, en teoría y físicamente hablando, 0.2 milímetros de distancia. Si separáramos más esto, lo voy a exagerar un poco. Ahí me sale un error porque evidentemente es el 6 que puse está superando el diámetro de la boquilla, que es de 0.4, entonces por eso de una me recomienda mejor máximo 0.32 y vemos que la línea ahora es mucho más gruesa, más separada, y esto va a hacer que la impresión sea más frágil, con menos detalle por la separación, y lo que sí va a contrarrestar es que vamos a tener un menor tiempo de impresión. Lo recomendable y lo que dice la teoría es que si la boquilla, en este caso, si es de 0.4, trabajemos con la mitad de ese valor. Si fuera 0.6, 0.3 sería el valor. Aquí hacia abajo tenemos otras configuraciones, que los anchos de línea es la cantidad de filamento que añade en un punto. Son datos que sí podemos dejar ahí, recomendados por los fabricantes, pero pues no está de más conocer un poco de los apartados. Uno normalmente decide y se casa, por así decirlo, con un tipo de altura de capa, y pues el más común, el más utilizado, el que normalmente en mi caso también yo uso, es 0.2 milímetros, o sea que ahí estaría bien. Si quisiéramos un poco más alto, simplemente cambiaríamos el valor o más bajo, ¿sí? Y le damos guardar para que se nos guarde la configuración. Esta flechita sale siempre que sea modificado para volver al valor anterior. Vamos al apartado de fuerza, nos vamos a centrar aquí en perímetros, en bucles de perímetros. Si vamos aquí en laminar, hace referencia a los bucles de perímetro a toda esta parte, ¿sí? Si vemos aquí tenemos 1, 2 y 3 líneas de perímetro, ¿sí? Todas estas lineecitas son de 0.4 milímetros de diámetro. Entonces si tenemos 3 tendríamos 1.2 milímetros de espesor de esa pared, y ya lo que vemos aquí interno sería lo que es el relleno, que ya vamos a ver los tipos de relleno y sus funcionalidades, ¿sí? Si yo le aumentara, le pusiera 5 por ejemplo, ya tenemos pues algo más robusto. Entonces dependiendo de las piezas, si queremos algo más firme, más fuerte, podemos exagerar un poco con los perímetros. Lo ideal mínimo serían 3, que tenga pues un espesor considerable, dado que si lo bajamos
pues vamos a tener una pieza mucho más débil, ¿sí? Entonces, pues ya es dependiendo la funcionalidad y el uso de la pieza que querramos, le aumentamos o le bajamos este valor. Bajando un poco, nos encontramos aquí con relleno, en la misma parte de fuerza. Densidad de relleno hace énfasis a lo que va internamente, la estructura, como el esqueleto de las piezas. Esto con el fin de darnos resistencia, de darnos peso, ¿sí? Entonces, podemos manejarlo de 0 a 100. Vamos a poner 50% para visualizarlo un poco mejor, ¿sí? Entonces vemos que ya no hay tanto aire en la pieza, sino que tenemos mucho más, tenemos un espacio más reducido, a diferencia, por ejemplo, si lo pusiéramos al 10%, ¿sí? Vamos a tener más aire y si nos fijamos acá tenemos menos consumo de material a lo que sería si pusiéramos nuevamente el 50, tenemos que aumentamos tiempo y gasto, consumo del material, pero asimismo también vamos a tener una pieza mucho más resistente a comparación de la anterior. Volvemos entonces, vamos a dejarlo en el 10% y aquí tenemos patrón de relleno de hoja de sillar, tenemos diferentes tipos. El más recomendable cuando hablamos de esfuerzos mecánicos por su estructura, estaríamos hablando del panel de abeja, ¿sí? Son hexágonos los cuales estructuralmente nos van a ayudar a distribuir las fuerzas. En este caso es como el idóneo si vamos a utilizar, no sé, un soporte para un casco, vamos a hacer una repisa, vamos a hacer un robot, ¿sí? Cosas que requieran una distribución de fuerzas. Pero de igual manera, por ejemplo, el favorito mío, el que más utilizo, que es Giroide, es muy parecido y hace que al momento de imprimir nos baje un poco más lo que serían los tiempos de fabricación de impresión, ¿sí? Entonces hacer este zigzag, llamémoslo, es mucho más eficiente para la máquina físicamente que hacer los hexágonos por la forma que tiene como tal. Entonces vamos a disminuir también tiempo y con este no se sacrifica resistencia, realmente tiene como esos dos mundos, la eficiencia y la resistencia. Ya para abajo pues hay otros temas que son importantes, pero no es algo que uno al día a día utilice. Y lo mismo, si queremos guardar esa configuración, le damos simplemente en guardar y nos quedaría guardadas las configuraciones. Aquí en el tema de velocidad, por ejemplo, si vamos a imprimir TPU o vamos a imprimir PET, son materiales que lo ideal es bajar un poco más la velocidad para tener un mejor acabado, ¿sí? En el caso del TPU el problema es que es un filamento flexible, entonces es como una tripita que se puede enredar en el extrusor y no puede ir a tan altas velocidades como se compara y puede ir el PLA, ¿sí? Entonces en ese sentido tendríamos ya que empezar a modificar aquí mucho. Esto sí, no hay como un perfil estándar, porque de hecho el fabricante no lo da, todo se enfoca mucho en lo que es el PLA, pero ya lo que uno hace es bajar velocidades con el fin de evitar esos enredos que les menciono con respecto al TPU. El PET es rígido como el PLA, ese sí no hay tanto problema, ¿sí? Me voy a volver un poco, si quisiéramos por ejemplo imprimir PET, entonces entraríamos acá, buscaríamos por ejemplo el PET genérico, ¿sí? Y lo cambiaríamos. ¿Por qué no trabajar sobre el mismo PLA? Si se fijan acá en velocidad volumétrica, la capacidad que tiene la máquina de proveer y depositar el material no es la misma por la densidad de material del PET al PLA, y por eso este numerito está calculado con base en eso. Esto se puede sacar también con pruebas de calibración, es algo mucho más técnico que toma tiempo para uno determinar este tipo de valores, aunque también estos valores lo podemos sacar desde la ficha técnica del material de los fabricantes. Listo, entonces volvemos acá.
Eh, Aquí pues realmente las velocidades no es mucho que se toquen, a menos que queramos hacer un perfil para el PET o para el TPU. Y vamos a la parte de soporte. Aquí viene deshabilitado, ¿sí? Entonces vamos a habilitarlo para verlo. Si vemos aquí este arco, aunque por su geometría no requeriría aquí en el centro, pero no está de más darle ese refuerzo, tenemos 4 opciones: normal automático y normal, árbol auto, normal manual y árbol manual. Vamos a ver todos. El automático quiere decir que le damos la potestad al programa de que nos calcule dónde cree requerir filamento, ¿sí? Soportes. Este es el normal, es más tupido, más rápido, pero más consumo de material a comparación de lo que sería el árbol. Aquí vamos a tener un aumento del tiempo y reducción del consumo de material. Literal son ramitas de árbol, entonces esto nos va a permitir desprenderlos más fácil y que no nos consuma tanto material, dado pues que esto es un desperdicio, pero es necesario para la pieza. Si yo aquí estoy en tipo de línea, oculto soportes, ¿sí? Todo lo que está remarcado azul me está diciendo que perímetro en voladizo, o sea, requiere la presencia de soportes. Por eso el software calcula exactamente en esos puntos el soporte. Cuando hablamos de manual, vamos a tener que cuando seleccionamos la pieza, se fijan, se activan todas estas herramientas. Para que todas se nos habiliten, tenemos que tener aquí la casilla de avanzado encendida, ¿sí? Si yo la deshabilito, se me eliminan algunas opciones y aquí se me vuelve más simple. Entonces voy a darle avanzado con el fin de tener todas las herramientas. Cuando queremos trabajar los soportes manuales, sea normal o árbol, tenemos esta opción, se llama pintar soportes. Entonces ya iría por la experiencia de uno el definir dónde deseamos marcar los soportes, ¿sí? Entonces lo que haríamos es como una brochita, yo puedo agrandarlo y le voy a decir con clic izquierdo que quiero que me dibuje el patrón de los soportes, y con clic contrario, con clic derecho, se me pinta en rojo y también le puedo decir al software, por ahí no me haga soporte, solo en la zona verde que yo demarqué. Ya teniéndolo aquí, le doy escape, le doy laminar y vamos a ver que nos generó soportes donde elegimos menos en la zona que elegimos que no. Lo mismo con el árbol manual, ¿sí? Entonces tenemos todo esto que nos puede servir. Entonces esta sería la parte de soportes. Ya sabemos, los soportes simplemente son esenciales para la fabricación, pero son un desperdicio. Entonces también es muy importante que ubiquemos la pieza de la mejor manera para evitar, según obviamente su geometría, evitar la presencia de soporte, que si los necesitamos sea por fuerza mayor. Listo, vamos a pasar a la ventana de otros. Aquí en la parte de abajo vamos a ver borde de adherencia. Puede que esté activado en automático y no nos deja modificarlo. Entonces aquí tenemos diferentes opciones. La que yo más utilizo, borde de adherencia exterior e interior, y le podemos poner acá 5 milímetros. Lo que hace esta opción es que nos genera esta falda alrededor de la pieza con el fin de afianzarlo a la base y evitar que en un futuro, si fuese una pieza muy grande, se nos vaya a desprender, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, más que todo con piezas que son más pequeñas, por así decirlo, y su área de contacto no es tan buena como en este caso de este disco. Si no las queremos, simplemente aquí voy a poner 0, ¿sí? Y simplemente no se van a fabricar, ¿sí? Es muy fácil.
Este espaciado que menciona ahí es que entre la falda y la pieza nos va a dejar 0.1 milímetros de distancia con el fin de retirarlo, que sería en este espacio, con el fin de retirarlo mucho más fácil y eficiente. Listo. Después de esta parte voy a volverme acá. Vamos a enfocarnos entonces en las herramientas de aquí arriba. Tenemos este cubito en la parte inferior izquierda con la cual le podemos dar las diferentes vistas al objeto, ¿sí? Con el clic del scroll puedo hacer este movimiento o con clic derecho, ¿sí? Listo. Tenemos esta que se llama organizar u ordenar. También tenemos teclas rápidas como lo que es la letra A, ¿sí? Entonces lo ideal en la impresión 3D es imprimir en el centro, dado que ahí es donde está la mayor concentración de temperatura de la base, ¿sí? Si le damos acá a organizar, automáticamente me la posiciona en la mitad. Si yo quiero más de una pieza, le puedo dar clic derecho, clonar, y le doy aquí N piezas. Si pongo 4, se me va a sumar una a la ya actual, o sea que vamos a tener 5. En este caso, pues por el tamaño de la máquina solo nos caben 4, ¿sí? Y también pues las puedo eliminar. Si requiero imprimir más de una pieza y esta pieza por ejemplo necesita soportes, entonces ya lo que yo hago es decirle, bueno, hágame soportes, ¿sí? Y si le doy copiar, también puedo usar control C, control V, se me copia con las mismas propiedades, ¿sí? Ahí tenemos los mismos puntos que ya habíamos hecho previamente. Tenemos la opción de mover. Esta se nos mueve por ejes, ¿sí? Si trato de mover en el eje Y no me deja, solo en el X y viceversa. Tenemos la opción de rotar, a veces las piezas vienen en unas posiciones extrañas, entonces ya aquí lo que hacemos es jugar. Obviamente esta pieza no sería ideal posicionarla así porque solo tendría un pequeño vértice de contacto y pues eso obviamente no nos va a garantizar la fabricación de la pieza. Listo. Entonces tenemos esta, también tenemos la escala. Cuando se modifica la posición, el tamaño como lo interpreta el programa es diferente. Si vemos por ejemplo aquí en X dice 72 y selecciono bien posicionada como viene, dice 83. Entonces si vamos a ver esta parte de la escala, ideal como entre la pieza, para tener pues claridad de las cotas que estamos viendo. Aquí el tamaño que nos da solo son áreas, ¿sí? Estamos hablando de X que es el rojo, Y y Z que sería la altura. Yo puedo modificar la escala que está al 100%, yo puedo agrandarlo, achicarlo, la escala me va a cambiar, puedo devolverme a como está original, ¿sí? Y pues si ya empiezo a modificar eje por eje separado, o aquí los valores, quitándole la escala uniforme, pues ya estoy modificando el objeto y pues no tendría mucho sentido. Bien, entonces esa es la función. Esta es una de las herramientas más útiles, se llama seleccionar faceta, que nos dice las posibles caras donde se puede imprimir de forma más idónea, más ideal. Entonces esta que está ahí flotando, selecciono la opción y la posiciono de la mejor manera. Esta por ejemplo que se torció, si le doy acá en rotar, me va a aparecer esto y vuelvo a la posición original, ¿sí? Listo. También tenemos la opción de cortar. Si es un objeto muy grande, no nos podemos limitar al tamaño de la máquina, podemos hacer cosas mucho más grandes. Entonces podemos manejar lo que sería esto. Si dejo ambas opciones activas y le doy a realizar corte, me conserva ambas partes, ¿sí? Aquí le voy a dar control Z. Y si quisiera borrar una de esas, por ejemplo la rosa, ahí se eliminaría la pieza y solo me queda la deseada, que le dejé la flechita puesta, ¿sí? También puedo jugar con los ángulos, puedo cortar en diagonal, ya después a elección.
Ya conocimos la de pintar soportes. Y vamos a mirar esta que es muy interesante, que se llama texto. Para usar esta herramienta debemos posicionarlos en la cara deseada. Vamos a hacer aquí una pequeña rotación. Le damos acá en relieve y tenemos esta letra. Cuando nos sale esta opción podemos cambiar acá. ¿Sí? Puedo seleccionar la fuente cualquiera que tenga en el computador, le puedo poner negrita, le puedo poner oblicua, todo, y puedo moverla para ponerla. Voy a ponerla acá y la voy a subir. ¿Sí? Listo. Esto con el fin de mostrarles otras funciones. Entonces, como vemos, desaparecieron las opciones de la configuración de centro. Si esto nos pasa y deseamos modificarla, seguirla modificando, en este momento estamos en la carpeta global, vamos a ir a objetos y se llama texto en relieve, clic derecho, editar texto y regresamos nuevamente. Cuando tenemos este texto, si nos fijamos, está flotando, no hay fijación, no está haciendo contacto con el objeto. Tenemos entonces, cuando esto pasa, la opción de avanzado y nos dice usar superficie. Si yo le doy acá, él se me va a, llamémoslo, pegar, ¿sí?, a la superficie que tenga enfrente el objeto, y vemos que ahí igual la palabra se concluye, y aunque tiene un arco acá, ella adapta esa misma forma, la figura, ¿sí? Entonces es una herramienta muy útil para poder personalizar todo lo que son los objetos. ¿Listo? Entonces ahí vemos original y la modificación. Vamos a dejarlo entonces así. Clic al aire y salimos. Cuando nos salen estas, lo que vamos a realizar es darle clic al triangulito. Ahí lo que nos está haciendo, esto suele pasar mucho en algunos archivos, es que está cerrando huecos. A veces quedan huecos por el diseño que hacen las personas, el archivo que encontramos en internet. De pronto tienen errores y aquí podemos repararlo, y así debería verse siempre, sin ese triangulito de alerta. Aquí me quedó así extraño. Voy a darle editar. Ahora sí, me quedó de manera correcta. ¿Sí? Y por último tenemos la herramienta de medir. Entonces, por ejemplo, aquí este diámetro, ya vimos en escala, tenemos es un tamaño del área, más no algo específico. Entonces, si quisiéramos saber este círculo, cuánto mide esta perforación exactamente, seleccionamos la herramienta, y si no nos aparece así un círculo, podemos seleccionar de este punto a este punto, ¿sí?, y tendríamos más o menos el diámetro de esa perforación, que nos está diciendo que es básicamente 10 milímetros. Lo mismo podemos hacer si queremos saber, por ejemplo, el espesor de esta base. Dice que es de 4.9, ¿sí?, casi los 5 milímetros. Entonces, en ese sentido, esta herramienta es muy interesante. A veces descargamos, encontramos cosas en internet que pues, simplemente no tenemos conocimiento de las medidas. Ok, ya entonces, habiendo conocido todas las herramientas, aquí lo único que ya nos queda hacer es darle laminar. Le damos laminar bandeja. Aquí entonces estábamos en preparar. Cuando le damos laminar nos brinca previsualización, ¿sí? Todas las configuraciones que hicimos aquí en global las está adoptando el objeto. Y tenemos que el filamento que se requeriría para esas dos piezas es de 17 metros. Aquí vemos que en soportes no nos generó los soportes. Vamos a ver qué sucedió. Se borraron las opciones. Voy a poner unos acá. Vamos a darle laminar y ahí ya deberían salir. ¿Sí? Este no quedó porque no lo copié directamente. Entonces nos dice que el filamento que va a usar son
podemos redondear por encima de 18 metros y el tiempo de impresión estimado, como les digo, como dice aquí, estos tiempos no son exactos, realmente nos vamos a dar cuenta el tiempo exacto es en la máquina cuando termine de hacer el proyecto. Dice que es de 3 horas 2 minutos, puede ser un poquito, 3 horas 15 minutos aproximadamente. Luego de que tenemos esto, vamos a darle exportar. Podemos guardar en el escritorio, vamos a llamarlo rueda, cualquier nombre en este caso. Le damos guardar y aquí simplemente ya nos queda el formato con extensión de .gcode, el cual ya pasaríamos a la USB, ¿sí? Y retiraríamos de manera segura la USB y pasaríamos a la impresora 3D. Entonces este ha sido un resumen de lo que es el uso del software de impresión 3D y podemos organizarlo y asimismo recordar el uso de la herramienta. Espero que les haya servido mucho y ya saben que cualquier cosa podemos ayudar. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.